¿Te pasó alguna vez que por fuera seguiste funcionando, pero por dentro ya no dabas más? ¿Te pasó alguna vez que sonreíste, saludaste, trabajaste, atendiste llamadas, serviste en la iglesia, abrazaste a tu familia, dijiste estoy bien, pero tu corazón estaba pidiendo auxilio? Porque hay temporadas donde el cansancio no se nota en la cara enseguida. Hay dolores que no hacen ruido, hay heridas que no sangran por fuera, y hay batallas del alma que nadie aplaude, que nadie ve, que nadie imagina. A veces el corazón se cansa de esperar, se cansa de sostener promesas que no terminan de cumplirse, se cansa de orar por lo mismo, se cansa de pelear por un matrimonio que no mejora, por un hijo que no vuelve, por un diagnóstico que no cambia, por una puerta que no se abre, por una noche que parece demasiado larga. Y lo más tremendo no es cuando se cansa el cuerpo, lo más tremendo es cuando se empieza a cansar el corazón. Porque cuando el corazón se debilita, uno empieza a mirar distinto, empieza a escuchar distinto, empieza a interpretar todo desde la herida. Lo que antes parecía una demora, ahora parece abandono. Lo que antes parecía una prueba, ahora parece un castigo. Lo que antes parecía una batalla, ahora parece un final. Y entonces uno levanta la vista al cielo y dice, Señor, yo todavía te amo, pero ya no sé cuánto más puedo resistir así. Si alguna vez estuviste ahí, este mensaje es para vos. Si alguna vez te sentiste al borde de aflojar, este mensaje es para vos. Si alguna vez dijiste en silencio, Señor, no quiero dejar de creer, pero necesito que hagas algo adentro mío, entonces quiero que escuches esto como si Dios mismo te estuviera abrazando el alma. Hoy Dios fortalece tu corazón para seguir creyendo. No dije solamente que Dios cambia tus circunstancias, aunque puede hacerlo. No dije solamente que Dios abre puertas, aunque puede abrirlas. No dije solamente que Dios te saca del valle, aunque muchas veces lo hace. Dije algo más profundo, Dios fortalece tu corazón. Porque a veces lo primero que el Señor restaura no es lo de afuera, lo primero que toca es lo de adentro. Porque Él sabe que si el corazón se recompone, el hombre entero vuelve a respirar. Si el corazón se ordena, la fe vuelve a pararse. Si el corazón se fortalece, la noche sigue siendo noche, pero ya no te domina igual. Si el corazón se fortalece, todavía hay dolor, sí, pero el dolor ya no define tu identidad. Sigues llorando, sí, pero ya no lloras como quien no tiene esperanza. Hay un texto que me estremece cada vez que lo leo. Salmo 27, 14 dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. En otra traducción, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Qué texto tremendo, qué texto honesto, qué texto necesario. Porque no dice no te va a pasar nada. No dice la gente nunca te va a decepcionar. No dice si tienes fe jamás vas a sentir angustia. No, dice, espera. Y si tienes que esperar es porque todavía no llegó. Si tienes que esperar es porque hay distancia entre la promesa y el cumplimiento. Si tienes que esperar es porque hay una sala de espera espiritual donde se aprende a depender de Dios de una manera que no se aprende en ningún otro lado. Y me gusta esto porque el salmista no romantiza la espera. No dice, espera cantando todo el día y nunca te canses. No, dice, esfuérzate. O como lo desmenuza el hebreo de este versículo. Hay una idea de afirmarte, de fortalecerte, de mantenerte firme, de cobrar valor. La palabra para espera tiene la idea de esperar con expectativa, no con resignación. No es sentarte en una silla del alma y decir, bueno, ya fue, si Dios quiere algún día. No, es una espera activa, es una espera tensa, es una espera con los ojos puestos en Dios. Es una espera que no cruza los brazos, cruza la noche. Es una espera que no se apaga, se afirma. Es una espera que no deja de gemir, pero tampoco deja de confiar. Y además dice, aliéntese tu corazón, ahí está el centro. El campo de batalla es el corazón, porque cuando el corazón se desalienta, el resto empieza a venirse abajo. El corazón es el centro de tus afectos, de tu voluntad, de tus pensamientos, de tus decisiones. Por eso Satanás no siempre tiene que destruir tu casa completa para frenarte. A veces le alcanza con desinflamarte la fe, con llenarte la mente de desánimo, con hacerte creer que ya no vale la pena seguir. Porque si logra debilitar tu corazón, empieza a negociar con tu constancia, con tu esperanza, con tu manera de mirar el futuro. Pero el texto no dice que tú te fortalecerás solo. Dice que Dios fortalecerá tu corazón mientras esperas en Él. O sea, no es autoestima religiosa, no es repetirte frente al espejo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No. Es algo mucho más santo, mucho más profundo, mucho más real. Es la intervención de Dios en la parte de ti que ya no se sostiene por sí sola. Es Dios poniendo firmeza donde había temblor
Es Dios poniendo aliento donde había agotamiento. Es Dios poniendo claridad donde había neblina. Es Dios sosteniendo por dentro lo que por fuera parecía a punto de colapsar. Y aquí voy a hacer una aclaración pastoral, no una cita literal del texto, sino una aplicación basada en él. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios cambio de escenario y Él primero nos da fuerza de corazón. Nosotros le decimos, Señor, cambia mi alrededor, y Él responde, primero voy a sanar tu adentro. Nosotros pedimos una puerta abierta y Él a veces responde con una espalda más fuerte para cargar esta temporada. Pedimos una salida inmediata y Él a veces responde con una fe más profunda. Porque Dios no solo está interesado en sacarte del problema, está interesado en que no salgas de esta temporada siendo la misma persona que entró. Y esto me lleva a una de las escenas más impactantes de toda la Escritura. 1 Samuel 36 dice que David estaba profundamente angustiado. Su ciudad había sido quemada, Siclag estaba en ruinas. Sus esposas habían sido llevadas cautivas, las familias de sus hombres también. Y para colmo, la gente que estaba con él habló de apedrearlo. Mira el cuadro completo. No era solamente una mala racha, no era solamente un problema financiero, no era solamente una tarde triste. Era la combinación feroz del duelo, la culpa, la pérdida, la presión y el liderazgo en crisis. David no solo estaba sufriendo, estaba siendo señalado mientras sufría. No solo había perdido cosas, había perdido margen emocional. No solo se le quemó la ciudad, se le incendió la estabilidad. Y ahí la Biblia dice algo que parece una frase corta, pero encierra un universo entero. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No dice que vino un profeta y lo levantó. No dice que apareció un amigo y le resolvió el panorama. No dice que la gente cambió de actitud de repente. No dice que esa misma tarde recuperó a su familia. No. En medio del humo, del llanto y de la amenaza, David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo amo esa frase porque es brutalmente real. Porque David no era un robot espiritual. Antes de eso el texto dice que él estaba profundamente angustiado. O sea, no es que no sintió nada. No es que dijo, gloria a Dios, todo está bien, declaro victoria mientras el pueblo quería matarlo y la ciudad estaba ardiendo. No. Sintió el golpe, le dolió, lo atravesó, lo quebró. Pero hizo algo santo con su quebranto. No dejó que el dolor tuviera la última palabra. Fue a buscar fuerza en Dios. Y ahí hay una enseñanza enorme para nosotros. Porque fortalecerse en el Señor no es negar lo que duele. No es fingir que nada pasa. No es volverte un actor religioso. Fortalecerte en el Señor es mirar honestamente el desastre y aún así decidir que tu fuente no va a ser el pánico, que tu fuente no va a ser la amargura, que tu fuente no va a ser el miedo, que tu fuente no va a ser la opinión cambiante de la gente, tu fuente va a ser Dios. Según la reflexión de comentaristas bíblicos sobre este pasaje, David no se fortaleció con optimismo barato, no fue pensamiento positivo, no fue una frase inspiracional, fue la fuerza del Dios vivo haciéndose real en el corazón de un hombre roto, y eso me ministra. Porque a veces uno cree que para que Dios te fortalezca primero tienes que llegar entero. Como si el cielo dijera, ven cuando ya te recompusiste un poco, ven cuando ya no llores tanto, ven cuando ya aprendiste a controlar tus emociones. Pero David nos enseña lo contrario. Dios fortalece al quebrado que se vuelve a Él. Dios fortalece al que reconoce no puedo solo. Dios fortalece al que deja de fingir suficiencia. Y te quiero decir algo con amor pero con firmeza espiritual. Hay gente que no recibe el fortalecimiento de Dios, no porque Dios no quiera dárselo, sino porque todavía siguen intentando sostenerse con sus propias fuerzas. Mientras sigas creyendo que lo vas a arreglar todo desde tu cabeza, desde tu estrategia, desde tu experiencia, desde tu disciplina, te vas a seguir agotando. Hay un punto en el que el corazón humano tiene que rendirse, no para dejar de luchar, sino para dejar de creer que la fuente está en él mismo. David se fortaleció en Jehová su Dios. Me gusta la forma personal del texto, su Dios. No era una doctrina fría, no era una idea abstracta, no era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nada más en sentido histórico, era su Dios. En el peor día de su vida reciente, David recordó pertenencia, recordó pacto, recordó historia, recordó misericordia, recordó promesas, recordó quién era Dios para él. Y eso es tremendo,
Porque hay días en que tu salvación práctica comienza cuando recuerdas que Dios sigue siendo tu Dios, aun cuando tu emoción no lo siente con la misma intensidad. Tal vez hoy no puedes decir estoy fuerte. Tal vez hoy no puedes decir estoy radiante. Tal vez ni siquiera puedes decir estoy tranquilo. Pero sí puedes decir Él sigue siendo mi Dios. Y a veces esa frase tan simple es el primer ladrillo con el que Dios vuelve a levantar un corazón derrumbado. Él sigue siendo mi Dios cuando no entiendo. Él sigue siendo mi Dios cuando no veo respuesta. Él sigue siendo mi Dios cuando me duele el alma. Él sigue siendo mi Dios cuando todo alrededor parece temblar. Y quiero ir un poco más profundo. Después de fortalecerse en el Señor, David preguntó, consultó, inquirió. Recién después vino la estrategia. Eso también es clave. Porque hay gente que en el dolor primero corre, decide, reacciona, acusa, rompe, abandona, publica, grita, amenaza, se encierra o se desconecta y recién después quiere orar. David hizo lo contrario. Primero se fortaleció en Dios. Luego preguntó qué hacer. Primero se recompuso en la presencia. Después se movió en obediencia. Primero se afirmó por dentro. Después persiguió al enemigo. Eso significa que no todo movimiento es fe. A veces uno se mueve mucho y cree que eso es valentía. Pero hay movimientos que nacen del desespero, no de la dirección divina. Y un corazón herido tomando decisiones sin haber sido fortalecido por Dios puede llevarte a empeorar lo que ya duele. Por eso hoy el Señor no solo te dice muévete, antes te dice fortalece tu corazón en mí, porque cuando tu corazón es fortalecido en Dios, ya no haces lo primero que te dicta la herida, empiezas a caminar según lo que te dice el Espíritu. Y aquí hay una enseñanza preciosa para los que sienten que han fallado. El comentario de este pasaje recuerda que David venía de una temporada de compromiso espiritual, de decisiones torcidas, de andar entre filisteos, de una etapa desordenada. Y sin embargo, Dios lo fortaleció. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es evangelio. No estás escuchando a un Dios que te dice, te fortaleceré solo si llegas impecable. Estás escuchando al Dios que te dice, si vuelves roto, igual te lleno de fuerza. El Señor no fortalece solo a los invictos, fortalece también al que reconoce su ruina y vuelve con el alma hecha pedazos. Hay gente que se castiga demasiado por sus errores. Se mira a sí misma y dice, no merezco que Dios me levante. Si yo no hubiera tomado esa decisión, no estaría en este lío. Si yo no hubiera sido tan torpe, no estaría así. Si yo no hubiera confiado en esa persona, no estaría llorando. Si yo no hubiera callado tanto tiempo, no me habría enfermado por dentro. Y sí, claro, muchas veces nuestras decisiones traen consecuencias, pero escucha esto con atención. La consecuencia no cancela la misericordia. Tu error puede haberte metido en un pozo, pero la gracia de Dios sabe cómo bajar hasta ahí. Tu torpeza puede haberte complicado el camino, pero el Señor todavía sabe encontrarte en la oscuridad. No uses tu pasado como argumento para desconfiar de la compasión de Dios. Quiero quedarme un momento más en Salmo 27, 14, porque es un pasaje que parece corto, pero tiene una profundidad inmensa. El análisis del hebreo muestra que esperar tiene la idea de entrelazarse, de mantenerse unido en expectativa. Y eso me hace pensar algo glorioso. Esperar en Dios no es mirar el reloj, es atar tu corazón a la fidelidad del Señor. Esperar en Dios no es simplemente aguantar, es permanecer unido a Él cuando todavía no ves el desenlace. Es decir, no tengo la respuesta completa, pero no me voy a soltar de tu mano. Es como si la fe en la espera hiciera nudo, se aferra, se enlaza, se ata, no porque lo entienda todo, sino porque conoce el carácter de aquel en quien espera. Por eso esperar en Dios nunca es inactividad espiritual, es oración con expectativa. Es obediencia sin aplausos, es constancia cuando no hay resultados visibles, es seguir viniendo a su presencia aunque todavía no tengas el milagro en la mano, es levantarte una vez más aunque ayer te acostaste llorando, es volver a abrir la Biblia aunque la semana pasada sentiste el cielo en silencio, es cantar aunque la voz salga quebrada, es sembrar aunque la tierra parezca seca, es esperar sabiendo que la esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, sino confianza en el carácter de Dios. Hebreos 10, 23 lo dice con una claridad hermosa. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué frase? No dice, mantén firme tu esperanza porque tú eres fuerte.
No dice mantén firme tu esperanza porque ya viste suficientes resultados. No dice mantén firme tu esperanza porque tus emociones están estables. Dice porque fiel es el que prometió. La base de tu perseverancia no es tu rendimiento, es su fidelidad. La base de tu resistencia no es tu capacidad de análisis, es que Dios no miente. La base de tu esperanza no es que todo luce bien hoy, es que el prometedor sigue siendo fiel. Y esto cambia todo. Porque hay días en que tú no te sientes fiel, hay días en que tú te sientes inestable, hay días en que tus emociones suben y bajan, hay días en que oras con fuego y días en que apenas puedes susurrar. Hay días en que te sientes gigante y días en que te sientes una sombra. Pero la Escritura no te manda a poner la confianza en la estabilidad de tus sensaciones, te manda a ponerla en la fidelidad de Dios. Él no se mueve con tu ánimo, Él no envejece, Él no improvisa, Él no promete por impulso. Él no cambia de idea por cansancio, Él es fiel. Y hay algo más en Hebreos 10, 23, sin fluctuar, sin vacilar, sin wavering. Esto no significa que nunca vayas a llorar, no significa que no haya momentos de lucha interna, no significa que no digas como aquel padre en Marcos 9, 24, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que significa es que aún en medio de la oscilación emocional no sueltas la confesión, aún con lágrimas no renuncias al nombre de Dios. Aún con preguntas, no entregas tu esperanza al cinismo. Aún cansado, no conviertes el dolor en un altar para la incredulidad. Y quiero detenerme en Marcos 9, 24, porque me parece una de las oraciones más honestas de toda la Biblia. Ese padre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa frase me conmueve porque demuestra que la fe bíblica no siempre llega perfecta, pulida y sin grietas. A veces la fe llega jadeando, a veces la fe llega mezclada con miedo, a veces la fe llega llorando, a veces la fe llega diciendo, Señor, aquí está lo poco que tengo, no es mucho, pero te lo traigo. ¿Y qué hace Jesús con esa fe imperfecta? No la desprecia, la recibe, la honra, obra en medio de ella. Entonces escucha esto, que tu corazón necesite ser fortalecido no significa que no tienes fe, significa que estás peleando. Que necesites ayuda no significa que abandonaste a Dios. Significa que reconoces que esta batalla no se gana solo con recursos humanos. Que te tiemble la voz no invalida la autenticidad de tu oración. Hay gente que piensa que la fe verdadera es la que nunca tiembla. No, muchas veces la fe verdadera es la que tiembla y aún así se arrodilla. La que llora y aún así adora. La que duda y aún así vuelve. La que sangra y aún así no suelta a Cristo. Ahora bien, si hay un texto que necesitamos escuchar en tiempos de ansiedad, de opresión y de exilio interior, es Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa! Pero quiero ser serio con la Biblia, quiero que la tratemos con reverencia. Este versículo no es un adorno motivacional, no es un fondo bonito para una taza. No fue dicho en un contexto de comodidad. Fue dado a un pueblo herido, desplazado, golpeado, viviendo la experiencia del exilio, preguntándose si Dios los había abandonado. Y justamente ahí Dios les dice, yo estoy contigo, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Eso significa que la promesa de Isaías 41:10 no es una garantía de vida sin crisis, es una garantía de presencia en medio de la crisis. No es una promesa de ausencia de valle, es una promesa de compañía dentro del valle. No es un evangelio de cristal, es un evangelio de sostén. Dios no le dijo a Israel, nunca pasarán por momentos duros. Les dijo, en medio del miedo, yo seré su Dios. En medio del desmayo, yo lo fortaleceré. En medio de la opresión, mi mano justa lo sostendrá. Y eso es importante porque hay mucha gente decepcionada, no tanto con Dios, sino con una idea equivocada de Dios. Les vendieron un cristianismo donde si orabas lo suficiente, nada malo te iba a tocar. Les vendieron un discipulado donde toda demora era falta de fe, donde toda enfermedad era culpa tuya, donde toda lágrima era una derrota espiritual. Y entonces cuando la vida real golpea, cuando llega una pérdida, una traición, un duelo, una noticia médica, una crisis mental, una angustia prolongada, sienten que su fe colapsó, pero no. Lo que colapsó fue una caricatura. La Biblia nunca prometió ausencia total de aflicción, prometió presencia divina en medio de ella. El Señor no te avergüenza por necesitar sostén.
Al contrario, dice te sostendré. No te dice a ver cómo te las arreglas. No te dice madura solo. No te dice no me molestes con tus procesos humanos. No, dice te ayudaré. Qué frase tierna, qué frase poderosa, qué frase pastoral. El Dios Todopoderoso diciendo, yo te ayudaré. No siempre te explicará todo de inmediato, pero te ayudará. No siempre adelantará todos los plazos que quieres, pero te ayudará. No siempre evitará cada tormenta, pero te ayudará. Y a veces el milagro del día no es que desapareció el problema. El milagro del día es que no te hundiste. El milagro del día es que seguiste respirando. El milagro del día es que todavía te quedan ganas de clamar. El milagro del día es que el corazón no se murió del todo porque Dios lo sostuvo otra jornada más. Josué 1:9 nos da otra clave gloriosa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta? Otra vez, valentía y presencia van juntas. La valentía bíblica no nace del temperamento, no nace de una personalidad extrovertida, no nace de la autosuficiencia, nace de la conciencia de que Dios está contigo. Hay gente que cree que ser valiente es no sentir miedo. No. Ser valiente en la Biblia es obedecer aun cuando sientes miedo, porque sabes que la presencia de Dios va contigo. Por eso algunos de los hombres y mujeres más valientes de la fe seguramente temblaron por dentro muchas veces. Abraham tembló, Moisés tembló, Jeremías tembló, David tembló, Pablo tembló. Hasta nuestro Señor, en su humanidad perfecta en Getsemaní, experimentó la angustia más profunda. Lucas 22:43 dice que un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Eso me conmueve. El Hijo amado, en la hora más oscura antes de la cruz, recibe fortaleza en medio de la agonía, no para evitar la obediencia, sino para atravesarla. No para escapar del plan del Padre, sino para cumplirlo hasta el final. Eso te tiene que sanar una mentira muy dañina. Necesitar fortaleza no te hace débil, te hace humano. Y buscar esa fortaleza en Dios te hace sabio. Jesús no fue menos santo por agonizar en Getsemaní, fue más admirable todavía. Porque mostró que la obediencia más pura no siempre camina sobre alfombras de emoción agradable. A veces pasa por jardines de sudor y sangre, pero sigue diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, si hoy estás en un Getsemaní personal, escucha bien, Dios no te está despreciando por temblar. Dios no te está mirando de lejos con frialdad. El mismo Señor que fortaleció a su Hijo en la agonía sabe cómo enviarte el socorro adecuado para esta hora. Tal vez no será como imaginaste, tal vez no vendrá con fuegos artificiales, pero habrá gracia para hoy, habrá pan para hoy, habrá aliento para hoy, habrá fuerza para hoy, no para 10 años por adelantado, para hoy. Y cuando llegue mañana, habrá misericordia nueva también. Lamentaciones 3, 21 hasta 23 es de una belleza escandalosa. Jeremías dice, en medio de un contexto devastador, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira la secuencia. Esto recapacitaré en mi corazón. O sea, hay una batalla de memoria. No todo lo que entra a tu mente tiene que gobernar tu corazón. A veces uno tiene que predicarse a sí mismo. A veces uno tiene que traer a la memoria voluntariamente aquello que el dolor te quiere hacer olvidar. Jeremías no dijo, esto sentiré espontáneamente. Dijo, esto traeré a la mente. Y al traerlo a la mente dijo, por eso tengo esperanza. Hay días en que la esperanza no brota sola. Hay días en que hay que llamarla por la palabra. Hay días en que hay que sentarse frente a la propia alma y decirle, no vas a olvidar quién es Dios. No vas a olvidar su misericordia. No vas a olvidar todo lo que ya te sostuvo antes. No vas a olvidar que si no fuiste consumido hasta hoy es porque la mano de Dios no te soltó. Y cuando uno hace eso, algo empieza a cambiar por dentro. No porque se alteró mágicamente toda circunstancia, sino porque el corazón vuelve a recordar dónde está anclado. A veces nuestro problema no es solo el dolor, es la amnesia espiritual que el dolor produce. Nos olvidamos de cuántas veces Dios nos sostuvo, nos olvidamos de cuántas veces Él abrió camino donde no lo había,
Nos olvidamos de cuántas veces prometimos no volver a dudar y sin embargo volvimos a hacerlo. Nos olvidamos de la fosa de la que ya nos sacó. Nos olvidamos de la oración contestada. Nos olvidamos del abrazo oportuno. Nos olvidamos del pan multiplicado en la escasez. Y cuando olvidamos, el miedo agranda todo. Pero cuando recordamos, la fe vuelve a encontrar piso. Quiero ahora hablarle a los que están cansados de esperar. A los que no están en rebeldía abierta contra Dios, pero sí están exhaustos. A los que no quieren dejar la fe, pero ya no saben cómo seguir creyendo con la misma intensidad. A los que oran y sienten que las palabras rebotan. A los que abren la Biblia y hay días en que les cuesta conectar. A los que aman a Dios, pero llevan tiempo heridos. Escúchame bien, no eres un cristiano de segunda categoría por estar en una temporada así. No eres menos amado. No eres un proyecto fallado, no eres una vergüenza para el reino, eres un hijo en proceso, eres una hija en tratamiento de gracia, eres alguien a quien Dios no ha dejado de mirar. Lo voy a decir más fuerte para que te entre en el pecho. Cansarte no te descalifica del amor de Dios, debilitarte no te expulsa de su cuidado, llorar no te hace indigno, hacer preguntas no te convierte en infiel. Hay una religiosidad cruel que ha lastimado a mucha gente porque les enseñó que la fe real nunca suda, nunca se quiebra, nunca titubea, nunca se agota. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que amaban a Dios y sin embargo atravesaron noches muy densas. Lo que los sostuvo no fue que jamás sintieron peso, lo que los sostuvo fue que aprendieron a poner ese peso en manos de Dios. Y aquí viene una aplicación pastoral que quiero marcar claramente como aplicación. Muchas veces Dios fortalece tu corazón para que puedas seguir creyendo antes de mostrarte lo que viene. Porque si Él te mostrara el final de golpe, no aprenderías dependencia. Si te revelara toda la agenda, caminarías por cálculo, no por fe. Pero como te ama, te da luz suficiente para el próximo paso y fuerza suficiente para no rendirte, el resto lo irá mostrando en su tiempo. Pablo lo expresa de una manera gloriosa en 2 Corintios 4, 16 hasta 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué palabras! No desmayamos. ¿Cómo que no? Si el hombre exterior se desgasta, claro. Pablo no niega el desgaste, lo reconoce. El cuerpo se cansa. La mente se sobrecarga, los años pasan, los golpes pegan, la tribulación existe, pero dice que el hombre interior puede ser renovado de día en día. Mira esa expresión de día en día, no dice una vez y para siempre, no dice una recarga anual, dice de día en día. Eso significa que hay una gracia cotidiana, hay una renovación diaria, hay una provisión fresca. No vives de la fuerza de hace 8 años. No vives de la conferencia que te bendijo en 2019. No vives de la emoción de aquel campamento. Vives de una renovación diaria. Por eso necesitas volver a Dios una y otra vez. Porque el corazón no se fortalece de una vez para siempre. Se sostiene por comunión constante con el Señor. Y Pablo sigue diciendo algo que es dinamita espiritual. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso significa que la fe no niega lo visible, pero se niega a limitarse a lo visible. Sí ves la cuenta bancaria, sí ves el informe médico, sí ves la silla vacía, sí ves el atraso, sí ves la contradicción, sí ves la demora. Pero también decides mirar lo que no se ve, la fidelidad de Dios, la promesa, el reino, el carácter del Padre, el poder de la resurrección, la mano que trabaja en lo secreto. Muchos corazones se debilitan porque viven mirando solo lo visible. Y lo visible grita, el problema visible grita, la herida visible grita, la demora visible grita, pero lo invisible de Dios sostiene. Lo invisible de Dios está operando cuando nadie lo aplaude. Lo invisible de Dios te está formando cuando no lo puedes explicar. Lo invisible de Dios está tejiendo historia santa en medio de tus días más comunes y más oscuros. Ahora déjame hablarte de algunas áreas concretas donde el corazón se cansa y donde Dios hoy quiere soplar fortaleza. Hay corazones cansados de creer por la familia, gente que ha orado años por un hijo, por un esposo, por una esposa, por un padre, por una madre, gente que ya hizo todo lo que sabía hacer. Habló,
lloró, aconsejó, cayó, insistió, esperó, sembró, perdonó, volvió a creer. Y aún así el panorama no cambia lo suficiente. Quiero decirte algo, no subestimes el tiempo de Dios. Abraham esperó, Ana esperó, José esperó, David esperó. El reino está lleno de historias donde la promesa tardó más de lo que el corazón hubiera querido, pero nunca llegó tarde respecto al propósito de Dios. No dejes que la demora te convenza de que Dios olvidó el nombre de tu casa. Él sabe dónde vives, Él sabe quién te duele. Él sabe por quién lloras cuando nadie te ve. Hay corazones cansados por batallas mentales. Personas que aman a Dios y sin embargo pelean con ansiedad, con pensamientos repetitivos, con noches largas, con miedos que no siempre saben explicar. Y a veces encima cargan culpa espiritual como si luchar internamente los hiciera malos creyentes. No, necesitas entender esto. La batalla mental no invalida tu fe. Necesitas fortaleza de Dios también ahí. Necesitas palabra, oración, comunidad sana, ayuda sabia cuando haga falta, descanso, orden y la ternura del Espíritu Santo obrando en tus pensamientos. El Señor no te pide que te cures a pura vergüenza. El Señor te invita a traerle tu mente cansada para que Él la visite con paz. Hay corazones cansados de esperar por provisión. Y quiero hablar con respeto de esto porque cuando falta el dinero, falta la tranquilidad. Cuando las cuentas aprietan, el alma se tensa. Cuando el trabajo se complica, el corazón se acelera. No voy a espiritualizar tu angustia. Sé que la escasez desgasta, pero también sé que Dios sigue siendo proveedor. No digo que siempre lo haga con los métodos que imaginabas, digo que no ha perdido el gobierno del universo. El mismo Dios que alimentó a Elías, que sostuvo a Israel en el desierto, que multiplicó panes, sigue sabiendo cómo sostener a sus hijos. Tal vez hoy no tengas abundancia, pero tampoco estás solo. Sigue honrándolo. Sigue caminando en integridad. Sigue buscando dirección. Sigue creyendo. La provisión de Dios no siempre llega por el camino más obvio, pero llega. Hay corazones cansados por duelos que nadie puede acelerar. Y aquí quiero ir despacio. Hay dolores que no se predican con liviandad. Hay ausencias que se meten en las paredes de la casa. Hay despedidas que parten una historia en dos. Y no voy a decirte, ya superalo, no. Pero sí voy a decirte, Dios también entra a los cuartos donde se llora. Dios también visita la casa silenciosa. Dios también sabe lo que es ver a sus hijos llorar. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. El cristianismo no adora a un Dios incapaz de sentir. Adora al Dios que entró en nuestro dolor, que lloró, que cargó la cruz, que venció la muerte y que prometió resurrección. Por eso, aún el duelo, por oscuro que sea, no tiene la última palabra. Hay corazones cansados de sí mismos y quizá este es uno de los más difíciles. Personas que no solo están heridas por otros o por circunstancias, sino decepcionadas de sí mismas. Gente que repite, otra vez lo mismo conmigo, otra vez mis miedos, otra vez mi torpeza, otra vez mis ciclos, otra vez mi debilidad y terminan agotados de cargarse. Escucha esto, el Evangelio también es buena noticia para el que está cansado de sí mismo. Porque Cristo no vino a salvar versiones exitosas de personas impecables. Vino a salvar pecadores, cansados, quebrados, deudores, perdidos y a darles una vida nueva. No hagas de tu decepción contigo mismo un ídolo más grande que la gracia de Dios. Romanos 4 dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Qué expresión hermosa, se fortaleció en fe. No dice que nunca vio su cuerpo envejecido, lo vio. No dice que nunca observó la esterilidad del panorama, la observó. Pero no dejó que lo visible definiera lo definitivo, fue fortalecido en la fe dando gloria a Dios. Y esto es precioso porque a veces la alabanza no nace como celebración del milagro ya cumplido, sino como resistencia santa en medio de la espera. Dar gloria a Dios no siempre es gritar cuando llegó la respuesta. A veces es susurrar, sigo creyendo que eres fiel mientras todavía estás en el proceso. Quiero decir algo con mucha seriedad. El corazón se fortalece cuando vuelve a mirar a Cristo. No solo a principios, no solo a frases, no solo a ideas correctas, a Cristo. Porque al final de cuentas la fe cristiana no es fe en la fe, no es fe en el ambiente, no es fe en una corriente emocional, es fe en una persona viva, Jesucristo. Y si Cristo venció la tumba, entonces ninguna noche es eterna.
Si Cristo resucitó, entonces la muerte no ganó. Si Cristo llevó nuestra culpa, entonces el fracaso no nos define. Si Cristo intercede por nosotros, entonces no estamos sosteniéndonos solos. Si Cristo envió su Espíritu, entonces no caminamos huérfanos. Si Cristo prometió estar con nosotros todos los días, entonces ni siquiera este día difícil está fuera de su compañía. Quiero que pienses por un instante en Pedro. Negó al Señor, falló feo, se quebró, lloró amargamente. Y sin embargo Jesús no terminó la historia de Pedro en la negación, la restauró, la volvió a llamar, la reencendió. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que creen que su temporada más oscura será el título final de su historia. No, si estás en Cristo, tu peor capítulo no necesariamente es tu final. Dios sabe escribir restauración, Dios sabe rearmar vocación, Dios sabe soplar sobre brasas casi apagadas, Dios sabe levantar testigos de entre los que ya se habían dado por vencidos. Y aquí quiero hacer otra aplicación pastoral clara. A veces el corazón necesita fortalecerse no solo para recibir lo prometido, sino para no arruinarlo cuando llegue. Porque si Dios te diera ciertas cosas antes de formarte, terminarías perdiéndolas o siendo dañado por ellas. El Padre no demora por capricho, muchas veces demora por formación. La espera no siempre es castigo, muchas veces es entrenamiento. El desierto no siempre es rechazo, muchas veces es escuela. La pausa no siempre es ausencia, muchas veces es preparación. Y sé que a ninguno nos gusta escuchar eso cuando estamos sufriendo, porque la carne quiere microondas, no procesos. Queremos de Egipto a la tierra prometida sin desierto, de la unción al trono sin persecución, de la promesa al cumplimiento sin lágrimas. Pero el reino muchas veces no funciona así. Y no porque Dios disfrute nuestro dolor, sino porque está más comprometido con formarnos que con malcriarnos. Él no solo quiere darte cosas, quiere que te parezcas a Cristo. Y el corazón fortalecido se parece mucho más a Cristo que el corazón mimado. Quiero hablar ahora de algo muy práctico, cómo Dios fortalece el corazón. No voy a darte una fórmula mágica porque no la hay, pero sí hay caminos santos por los que el Señor suele obrar. Dios fortalece el corazón por medio de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay momentos en que una sola línea bíblica te rescata de una noche entera. No porque sea un amuleto, sino porque el Espíritu la toma y la clava donde más la necesitas. Una frase como fiel es el que prometió puede sostenerte más de lo que imaginás. Una frase como yo estoy contigo puede acomodarte el pulso. Una frase como David se fortaleció en Jehová su Dios puede recordarte que no eres el primero que llega roto a la presencia. Dios fortalece el corazón por medio de la oración honesta. No la oración decorada, no la teatral, no la que quiere impresionar a otros, la honesta. La que dice, Señor, no doy más. La que dice, ayuda a mi incredulidad. La que dice, no entiendo nada, pero no me quiero ir lejos de ti. Esa oración mueve el cielo porque nace de la verdad. Y a Dios no le asusta tu verdad, no le asusta tu llanto, no le asusta tu confusión. Le importa más tu sinceridad que tu elocuencia. Dios fortalece el corazón por medio de la memoria. Ya lo vimos en Lamentaciones. Hay que traer a la mente lo que da esperanza. No todo recuerdo te edifica. Hay recuerdos que solo reabren heridas sin propósito. Pero hay memoria santa. La memoria de sus misericordias. La memoria de sus rescates. La memoria de aquella vez que pensabas que no sobrevivías y sobreviviste. La memoria de la provisión inesperada, la memoria de la palabra oportuna, la memoria de la vez que estabas peor que hoy y aún así Dios te sostuvo. Esa memoria alimenta la fe. Dios fortalece el corazón por medio de la comunidad correcta. No me refiero a multitudes, me refiero a gente sana, a hermanos que no te manipulan, que no te venden culpa, que no te usan, que no te exigen aparentar perfección, sino que te acercan a Cristo. Hay temporadas donde una conversación llena del Espíritu, una oración sencilla de un hermano, un abrazo en el momento exacto, se convierten en instrumentos de fortalecimiento. No todo lo hace Dios de manera solo yo y el cielo. Muchas veces usa gente. Dios fortalece el corazón por medio de la obediencia pequeña. A veces queremos la gran intervención y descuidamos el próximo acto de obediencia, pero hay fuerza que aparece mientras caminas. Hay claridad
que llega en movimiento. Hay consuelo que se derrama mientras haces lo que el Señor ya te pidió que hicieras. David primero se fortaleció en Dios y luego preguntó y obedeció en ese orden. Y ahí se abrió el camino. Dios fortalece el corazón por medio de su presencia, y esto no es poesía, esto es real. Hay momentos en que nada externo cambió todavía, pero entras a la presencia del Señor y algo se acomoda. No siempre puedes explicarlo, no siempre puedes traducirlo, pero sabes que no saliste igual. Tal vez seguiste con las mismas cuentas, con el mismo diagnóstico, con la misma espera, pero ya no estás igual por dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tocó tu interior, porque el Señor te recordó que no te soltó, porque el corazón recibió aliento. Y quiero detenerme aquí para decir algo importante. No confunda fortalecimiento con anestesia. Dios no fortalece tu corazón para que dejes de sentir como si te apagara por dentro. No, lo fortalece para que puedas sentir sin destruirte, para que puedas atravesar el dolor sin perderte, para que puedas llorar sin dejar de esperar, para que puedas ser humano sin dejar de ser hijo. Fortalecerte no es volverte de piedra, es volverte estable en Él. Ahora déjame hablarle a alguien que siente que ya perdió demasiado tiempo. Alguien que dice, si hubiera empezado antes, si no me hubiera desviado, si no hubiera tomado aquella decisión, si no me hubiera metido en esa relación, si no hubiera desperdiciado tantos años. Escucha, Dios no es un remendador mediocre, Dios es redentor. Él no solo parchea, Él rescata, rehace, redefine, redirige. No estoy diciendo que no haya consecuencias, claro que las hay. Pero estoy diciendo que la gracia de Dios es capaz de meterse aún en tu historia más enredada y sacar gloria de ahí. Joel dice que Dios puede restaurar los años que comió la langosta. No dice solo los días o las semanas, los años. Eso no significa que recuperes cada detalle idéntico. Significa que Dios puede hacer redención real sobre lo que parecía perdido. Entonces no te quedes adorando tus ruinas. No te quedes besando el polvo de tus fracasos. No te quedes construyendo una identidad en torno a tu dolor. Sí, reconoce lo vivido. Sí, llora lo que tengas que llorar. Sí, asume lo que haya que asumir. Pero no conviertas tu herida en tu nombre. Tu nombre sigue siendo hijo, hija, redimido, amado, llamado, sostenido, escogido en Cristo. Y sé que alguno puede estar pensando, todo eso suena hermoso, pero yo necesito algo hoy, algo concreto, algo que me ayude esta misma noche. Así que déjame hablarte bien práctico. Si hoy tu corazón está agotado, haz 3 cosas sencillas delante de Dios. Lo digo como consejo pastoral, no como fórmula infalible. La primera, deja de mentirle a Dios sobre tu estado. No llegues a la oración a actuar, llega a decir la verdad. Señor, estoy cansado, Señor, estoy decepcionado, Señor, me duele esto, Señor, estoy asustado, Señor, no quiero rendirme, pero me siento flojo. Esa clase de honestidad abre espacio para el fortalecimiento. La segunda, vuelve a un texto bíblico pequeño y quédate ahí. No trates de leer 20 capítulos para impresionar tu conciencia. Toma una promesa y rumíala. Él fortalecerá tu corazón. Fiel es el que prometió. Yo estoy contigo. David se fortaleció en Jehová su Dios. No desmayamos. Toma una y mastícala. Déjala caer una y otra vez en el pecho. A veces Dios usa una sola frase como medicina intensiva. La tercera, no tomes decisiones finales desde una noche emocionalmente quebrada. Cuando el corazón está agotado, uno exagera conclusiones. Nunca va a cambiar. Ya no vale la pena. No sirvo. Dios me dejó. No hagas pactos con el desánimo. Espera. Fortalece tu corazón en el Señor. Consulta. Deja que la presencia baje la espuma del alma. Recién después decide. Hay decisiones que parecen lógicas en una noche de agotamiento y al cabo de unos días descubres que eran nacidas del miedo, no de la sabiduría. Y quiero ahora hablar proféticamente, aclarando que esto es una exhortación pastoral basada en la Escritura y no una nueva revelación añadida a la Biblia. Siento fuertemente que hay gente que ha estado luchando en secreto para no abandonar cosas que Dios mismo les dio. Gente que ha pensado en bajar los brazos con un sueño, con un llamado, con una asignación, con una relación que todavía merece intercesión, con una temporada de servicio, con un proyecto santo. Y hoy el Espíritu de Dios no necesariamente te está diciendo ya terminó tu batalla. Lo que te está diciendo es no sueltes por cansancio algo que yo no te mandé a soltar. Porque a veces confundimos fatiga con dirección.
y no es lo mismo. Estar cansado no siempre significa que debes rendirte. A veces solo significa que necesitas ser fortalecido. También siento esta exhortación pastoral. Hay personas que han convertido la prudencia en una excusa para ya no creer. Y dicen, no, yo ahora soy realista. Pero en realidad se protegieron tanto del dolor que se les enfrió la esperanza. Dejaron de esperar para no decepcionarse otra vez. Dejaron de soñar para no sufrir. Dejaron de orar con expectativa para no pasar vergüenza. Escúchame, cuidarte del dolor a costa de apagar la fe es un negocio demasiado caro. Dios no te llamó a vivir anestesiado, te llamó a vivir confiando. Y sí, confiar a veces duele, pero también es el único camino para ver su gloria. Quiero volver a Jesús por un momento, porque si este mensaje no termina en Cristo, solo sería ánimo humano maquillado, y nosotros no necesitamos maquillaje espiritual. Necesitamos salvación, presencia, poder de resurrección. Jesús fue a la cruz con un corazón perfecto y cargó nuestros pecados, nuestras culpas, nuestra vergüenza, nuestra muerte, y al tercer día resucitó. Eso significa que el centro de nuestra fe no es una técnica de supervivencia emocional. El centro de nuestra fe es un Salvador vivo. Y por eso, aunque el corazón se canse, la esperanza no muere. Porque nuestra esperanza no está apoyada en un sistema, sino en una tumba vacía. La resurrección de Jesús es la noticia que sostiene a todos los corazones que tiemblan. Porque si Cristo salió del sepulcro, entonces Dios sabe sacar vida de donde parecía ya terminado. Si Cristo resucitó, entonces ningún viernes tiene autoridad para llamarse definitivo. Si Cristo venció la muerte, entonces aún aquello que huele a final puede convertirse en escenario de gloria. Por eso el cristiano puede llorar y seguir creyendo, puede caer de rodillas y seguir adorando, puede temblar y seguir esperando, porque sabe que el Dios en quien cree tiene historial de resurrección. Quiero decirle a alguien que necesita escucharlo sin vueltas: no estás terminado, no estás acabado, no se acabó tu historia, no se acabó tu utilidad, no se acabó tu llamado, no se acabó tu capacidad de amar, no se acabó la posibilidad de que vuelvas a reír con verdad, no se acabó la gracia sobre tu casa, no se acabó la misericordia de Dios sobre tu vida. Mientras Cristo siga vivo, la esperanza sigue en pie. Mientras Cristo siga intercediendo, no estás peleando solo. Mientras el Espíritu siga obrando, no eres un caso perdido. Y sé que algunos dirán, pero ya esperé mucho. Sí, tal vez sí, pero ya lloré demasiado. Sí, probablemente, pero ya me decepcioné varias veces. Lo sé, y aún así el mensaje sigue siendo el mismo. Espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Porque cuando Dios repite algo en un mismo versículo, es porque sabe cuán fácil somos para soltarlo. Espera, sí, espera. Como si dijera, no te vayas ahora, no aflojes aquí. No confundas la mitad del proceso con el final de la historia. El corazón necesita escuchar eso otra vez. Espera, no como resignado, no como quien se entrega a la nada. Espera como quien sabe en quién creyó. Espera como quien conoce el carácter de Dios. Espera como quien ha decidido atarse a la fidelidad del Señor. Espera sabiendo que el mismo Dios que sostuvo a David en Siclag, a Israel en el exilio, a Pablo en la tribulación, a Abraham en la demora, a Jesús en Getsemaní, te sabe sostener también a vos. Y quiero terminar llevándote a un lugar muy íntimo. Imagínate esta noche a solas con Dios, sin filtros, sin frases hechas, sin religión, solo tú y el Padre. Y allí, tal vez por primera vez en mucho tiempo, te escuchás decir, Señor, mi corazón está cansado. Y en vez de rechazo encuentras ternura. En vez de juicio encuentras un abrazo santo. En vez de un dedo acusador encuentras una mano que sostiene. En vez de una exigencia imposible encuentras una voz que dice, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré. Yo sostendré tu corazón. Tal vez hoy no sales con todas las respuestas. Tal vez hoy no se resuelve todo. Tal vez mañana todavía habrá cosas pendientes. Pero si hoy tu corazón recibe fuerza del cielo, ya no eres la misma persona que empezó a escuchar este mensaje. Porque un corazón fortalecido por Dios vuelve a respirar, vuelve a esperar, vuelve a orar, vuelve a cantar, vuelve a caminar, vuelve a decir, no sé todo, pero sé en quién he creído. Y si hoy estás al borde de rendirte, quiero prestarte mi voz por un instante para que hagas tuya esta confesión. Padre, no entiendo todo, pero sigo aquí. No veo todo, pero sigo aquí. Me duele, pero sigo aquí.
Me cansé, pero sigo aquí. Y no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres fiel. Fortalece mi corazón para seguir creyendo. Fortalece mi corazón para no soltar tu mano. Fortalece mi corazón para no dejar que la noche me defina. Fortalece mi corazón para esperar en ti una vez más. Eso es fe. A veces la fe no suena a estadio, suena a habitación, suena a susurro, suena a un alma quebrada diciendo, aquí estoy, Señor. Y el cielo responde a eso, porque Dios siempre responde al corazón que se vuelve a Él. Voy a cerrar con una oración breve. Señor Jesús, hoy te entregamos el corazón cansado, el corazón herido, el corazón confundido, el corazón que ha esperado mucho, el corazón que no quiere soltarte, pero necesita fuerzas nuevas. Cumple tu palabra en nosotros. Fortalece nuestro corazón. Enséñanos a esperar en ti sin rendirnos. Recuérdanos que eres fiel, que estás con nosotros, que nos ayudas y que nos sostienes con tu mano justa. Levanta al que está por caer. Abraza al que está llorando en secreto. Reanima al que ya no sabía cómo seguir creyendo. Y que en medio de todo podamos decir, no desmayamos. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu vida, compártela con alguien que necesite aliento. Suscríbete, sigue caminando con nosotros y sobre todo no te desconectes de la presencia de Dios. Porque hoy, sí, hoy, Dios fortalece tu corazón para seguir creyendo. Hay noches que no hacen ruido y sin embargo gritan. No se cae nada en la casa. Nadie llama por teléfono. No hay motores, no hay puertas, no hay voces. Pero adentro tuyo hay una multitud. La mente corre, el pecho aprieta, el recuerdo vuelve, la preocupación se sienta al borde de la cama y tú estás ahí mirando el techo como si el techo pudiera responderte lo que Dios todavía no te explicó. Y uno dice, Señor, ¿por qué de día aguanto y de noche me derrumbo? ¿Por qué cuando se apagan las luces parece que se me encienden todos los miedos? ¿Por qué cuando el cuerpo pide descanso el alma decide pelear? Y si alguna vez te pasó, quiero que me prestes el corazón unos minutos, porque esta palabra no viene a condenarte por no dormir, viene a decirte que aún en la noche más larga, Dios no deja de ser Dios. Hay gente que piensa que la fe verdadera nunca tiembla, que el cristiano maduro se acuesta, apoya la cabeza y duerme como un bebé, aunque tenga el mundo incendiándose alrededor. Pero la Biblia no presenta héroes de cartón. Presenta hombres y mujeres reales, gente que amó a Dios y sin embargo lloró, dudó, se agotó, se quebró, pasó noches difíciles. Y eso a mí me da esperanza, porque si la Escritura mostrara puros gigantes invulnerables, más de uno de nosotros se sentiría un intruso en el reino. Pero no. La Biblia abre la puerta y nos dice, pasa, aquí también entran los cansados. Aquí también entran los que no logran apagar la cabeza. Aquí también entran los que alguna noche dijeron, Señor, ya no puedo más. Quiero empezar con algo que es muy importante, porque me niego a decirte frases fáciles para un tema profundo. No toda falta de sueño es igual. A veces hay insomnio ligado al duelo, a la ansiedad, al trauma, al agotamiento extremo, a luchas emocionales, incluso a factores físicos y médicos. La Biblia relaciona algunas noches sin dormir con la preocupación, la ansiedad o una conciencia inquieta, pero eso no significa que toda persona que lucha con el sueño está en pecado ni que todo se resuelve con una sola oración. Hay batallas donde Dios sana de manera inmediata y hay otras donde también usa procesos, acompañamiento, descanso, consejo sabio y ayuda concreta. Lo digo con amor pastoral. Buscar ayuda no es falta de fe, también puede ser obediencia humilde. Ahora bien, habiendo dicho eso, déjame llevarte al corazón del mensaje. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El texto no dice, en ausencia de problemas me acostaré. No dice, cuando todo se resuelva, dormiré. No dice, cuando mi cuenta bancaria esté perfecta, cuando el diagnóstico cambie, cuando mi hijo vuelva, cuando mi matrimonio sane, cuando me pidan perdón, cuando me saquen esa presión del pecho. No, dice, en paz me acostaré. Y eso es revolucionario, porque la paz bíblica no nace de tener el panorama bajo control, nace de saber en manos de quién estás. Mira qué poderoso es esto. En el texto hebreo aparece la idea de shalom para la paz y la idea de vivir en seguridad, de habitar confiado. No es solo una sensación linda, no es una musiquita de fondo espiritual, es una paz completa, una quietud que no niega el dolor pero sí lo desarma, porque ya no te sostiene la circunstancia sino la presencia de Dios. Y cuando David dice que se acuesta en paz y duerme porque el Señor lo hace habitar seguro, está diciendo algo más fuerte de lo que parece.
Mi cama no descansa sobre un piso, mi cama descansa sobre la fidelidad de Dios. Y aquí quiero detenerme porque esto puede cambiarte la noche. Muchos de nosotros queremos que Dios primero cambie el escenario y después nos dé paz. Pero el Señor muchas veces hace lo contrario. Primero te da paz y luego te enseña a atravesar el escenario. Primero aquieta tu alma y después resuelve el entorno. Primero pone quietud adentro y después ordena lo de afuera. Porque si Dios resolviera todo lo externo sin sanar tu interior, volverías a inquietarte en el siguiente problema. Entonces el Padre, que no se conforma con darte alivio momentáneo, trabaja más hondo. Él dice, no solo quiero darte una buena noche, quiero transformarte en alguien que aprende a reposar en mí. Hay un salmo, hermano, el Salmo 3:5, que dice, yo me acuesto, duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. ¡Qué imagen gloriosa! No dice yo me sostengo, no dice mi fortaleza mental me sostiene, no dice mi disciplina impecable me sostiene, dice el Señor me sostiene. ¿Sabes qué significa eso? Que mientras tú cierras los ojos, Dios no los cierra. Mientras tu cuerpo se apaga para recuperar fuerzas, el cielo no entra en pausa. Mientras tú ya no puedes resolver nada más, el Señor sigue sosteniendo el hilo invisible de tu historia. Y como si eso fuera poco, llega el Salmo 127:2 y nos sacude la lógica del mundo. Es en vano que se levanten temprano y se acuesten tarde comiendo pan de fatigas, pues que a su amado dará Dios el sueño. O, según otra posibilidad muy reconocida por los comentaristas, la idea también puede entenderse como que Dios da a sus amados aún mientras duermen. ¡Qué bofetada santa para nuestra ansiedad! Mientras tú te desgastas creyendo que todo depende de tu hiperactividad, el Señor te recuerda que hay cosas que solo pueden venir de su mano, no de tu desvelo. La Biblia no condena el trabajo, condena el trabajo empapado de ansiedad, el esfuerzo que cree que el mundo se cae si tú no lo sostienes con los dientes. Permíteme decirlo así, hay personas que no duermen porque están cansadas y hay otras que no duermen porque están convencidas de que son indispensables. Y el Señor con amor nos rompe esa idolatría. Nos dice, hijo, si tú no descansas no es porque seas muy responsable, a veces es porque en el fondo crees que yo no sé hacer mi trabajo. Ay, eso duele, pero es verdad. Porque la ansiedad no siempre viene solo del miedo. A veces viene de una soberbia disfrazada de responsabilidad. Si yo no controlo, si yo no reviso, si yo no llamo, si yo no pienso 20 veces, si yo no anticipo lo peor, todo se derrumba. Y Dios responde, no, mi amor, el Mesías no eres tú. Hay noches en que el insomnio no solo te roba descanso, te roba perspectiva. De día tú dices, voy a confiar, pero a las 2:17 de la mañana ese versículo que de día parecía un monumento, de noche se te vuelve una sílaba. Ahí es cuando la fe se siente pequeña. Ahí es cuando uno descubre que no basta con tener frases memorizadas si no tiene el alma rendida, porque la noche hace una radiografía brutal. De día uno puede administrar la imagen, de noche aparece la verdad. De noche se ve en qué o en quién estabas apoyado realmente. Y sin embargo, es justamente ahí donde Dios suele hacer algunas de sus obras más finas, porque la noche, aunque nadie la quiera, tiene una pedagogía. La noche desenmascara, desacelera, te quita la distracción, te deja solo con tu corazón y con Dios. Y cuando no puedes huir hacia el ruido, hacia la agenda, hacia la pantalla, hacia las conversaciones superficiales, hacia el rendimiento, entonces el Señor empieza a decir cosas que de otra manera no escucharías. No porque Él haya dejado de hablar de día, sino porque de día tú estabas demasiado ocupado respondiéndole a todo el mundo. Ahora déjame llevarte a un hombre que conoció el agotamiento del alma, Elías, ese gigante de fuego, ese profeta que desafió a los falsos dioses, ese hombre que vio caer fuego del cielo, termina debajo de un arbusto pidiendo morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, dice el texto. Y después ocurre algo tremendo, Elías se duerme y Dios no empieza corrigiéndolo con un sermón. No le dice primero, Elías, cambia tu actitud. No le grita desde el cielo, levántate varón de fe, no. Dios le da sueño, le manda alimento, le vuelve a dar descanso, lo vuelve a tocar, le vuelve a dar pan y agua y recién después lo encamina para seguir el viaje. Escúchame bien, porque esto te puede liberar de mucha culpa religiosa. Antes de darle una palabra nueva, Dios le dio a Elías descanso. Antes de exigirle claridad, le dio sustento. Antes del susurro vino el pan. Antes de la dirección vino la quietud. Eso significa
que hay temporadas en las que el cuidado de Dios no llega con una revelación estruendosa, sino con algo aparentemente simple: dormir, comer, respirar, bajar la velocidad, dejar de huir. Y esa también es una forma de gracia. A veces queremos un Dios espectacular y nos olvidamos del Dios tierno. Queremos al Dios que parte mares, pero no valoramos al Dios que te tapa con una manta invisible cuando estás destruido. Queremos al Dios del Monte Carmelo, del fuego que cae delante de todos. Pero el Señor también es el Dios del desierto silencioso, del pan caliente en una piedra, del toque suave en el hombro de un profeta deprimido. Y no sé a quién le estoy predicando hoy, pero quizá tú no necesitas primero una plataforma, una respuesta pública, una explosión, una audiencia que te aplauda. Quizá lo primero que Dios te quiere regalar es quietud. Y cuando digo quietud, no hablo de pasividad cobarde. Hablo de ese reposo santo que desactiva la histeria interior. Hablo de esa calma que no nace de que todo esté bien, sino de que Dios sigue en el trono. Hablo de ese instante en que tu corazón deja de forcejear con el cielo y por fin dice: Señor, no entiendo, pero me rindo. No lo controlo, pero lo entrego. No sé cuándo, pero sé a quién. No sé cómo, pero sé contigo. La Escritura también nos muestra a Jesús dormido en medio de una tormenta. La barca se llenaba de agua, los discípulos estaban aterrados y el maestro dormía sobre un cabezal. Y la reacción humana fue inmediata: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ah, qué pregunta tan nuestra. ¿No te importa? Porque cuando la tormenta arrecia y Cristo parece callado, uno no solo duda de su poder, a veces duda de su interés. ¿De verdad te importa mi pelea? ¿Te importa mi hijo? ¿Te importa esta deuda? ¿Te importa esta angustia que no puedo explicarle a nadie? ¿Te importa esta noche interminable? Pero el texto no dice que Jesús no supiera, dice que dormía. Y hay una diferencia inmensa entre un Cristo ausente y un Cristo en reposo. El comentario bíblico lo expresa de una manera preciosa. Confiar en el Jesús dormido es una forma profunda de fe, porque significa creer que Él sigue obrando y sigue cuidando aun cuando no parece hacerlo. El problema de los discípulos no era la tormenta, el problema era la conclusión a la que llegaron en medio de la tormenta. Si no actúa ya, entonces no le importa. Y el Señor corrige esa mentira. Tal vez tú no se lo dirías así, porque eres muy educado con Dios, pero adentro tuyo alguna vez lo pensaste: si realmente me amaras ya habrías hecho algo. Y sin embargo el Evangelio nos obliga a aceptar una verdad más profunda. El amor de Dios no siempre se manifiesta en la velocidad que yo deseo. A veces se manifiesta en la compañía. A veces no cambia la noche de inmediato, pero se mete en la noche contigo. A veces no te evita la travesía, pero viaja en la barca. A veces no apaga la tormenta en el minuto 1, pero te enseña que aún el viento y las olas responden a una voz superior. Y aquí te doy una interpretación pastoral, no una nueva doctrina. Muchas veces el insomnio no es solo una interrupción, es una revelación. Te revela en qué estabas descansando. Si tu paz dependía de que todos te aprobaran, la noche lo exhibe. Si tu seguridad dependía del dinero, la noche lo delata. Si tu valor dependía de una relación, la noche lo acusa. Si tu identidad dependía del rendimiento, la noche lo desarma. Por eso la noche duele tanto, porque desenchufa los anestésicos y deja visible el ídolo. Pero no lo deja visible para humillarte, sino para sanarte. Y entonces Dios toma esa noche que parecía inútil y la convierte en una sala de cirugía. Empieza a arrancar confianzas falsas, dependencias secretas, orgullos camuflados. Y tú dices: Señor, ¿por qué me siento tan vulnerable? Porque te está quitando lo que no podía sostenerte, y cuando Dios te vacía de apoyos pequeños, no lo hace para dejarte caer al vacío, lo hace para que descubras la roca. Hay otra escena bíblica que me sacude cada vez que la pienso. A medianoche Pablo y Silas estaban en la cárcel, heridos, encerrados, con los pies sujetos en el cepo, y el texto dice que a eso de la medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No estaban cantando porque todo salió bien. No estaban adorando porque habían sido tratados con justicia. Estaban en la noche más objetiva posible. Dolor, encierro, injusticia. Pero aún ahí su noche no quedó tomada por la desesperación. Fue tomada por la presencia de Dios. Observa algo hermoso. La medianoche en la Biblia no siempre es solo horario, muchas veces es símbolo. La medianoche es ese momento donde se agotó tu explicación, donde nadie te puede prometer que falta poco, donde no se ve el amanecer y tampoco se puede volver atrás. Y precisamente ahí Pablo y Silas hacen algo que la carne no entiende.
Convierten la prisión en santuario. El lugar del encierro se transforma en altar. La hora más oscura se vuelve liturgia. Y yo siento decirte hoy, con todo mi corazón, que hay noches donde no puedes dormir, pero sí puedes adorar. Hay noches donde no puedes resolver, pero sí puedes rendirte. Hay noches donde no puedes entender, pero sí puedes cantar bajito, aunque sea con la voz rota. No estoy romantizando el dolor. No te estoy diciendo que si no duermes entonces te pongas feliz. No. El sufrimiento no necesita maquillaje espiritual. Pero sí te digo que cuando la noche te encuentre, no dejes que te encuentre huérfano. No dejes que te encuentre hablando solo. No dejes que te encuentre masticando miedo durante horas. Haz de esa noche una conversación con el Padre. Si no puedes orar bonito, ora sincero. Si no puedes elaborar un discurso, gime. Si no puedes cantar fuerte, susurra. Si no puedes leer 10 capítulos, mastica un versículo. Pero no te entregues al monólogo del temor, porque ahí está la gran batalla de la noche. No siempre es una batalla por dormir. Muchas veces es una batalla por la voz que va a dominar tu interior. O habla el temor o habla la fe. O dicta sentencia la ansiedad o dicta sentencia la palabra de Dios. O el pasado te hipnotiza o el espíritu te pastorea. O repites y si todo sale mal, o declarás el Señor me sostiene. O dices estoy solo o respondes no, solo Él me hace habitar confiado. Ahora quiero hablarte de una trampa muy común. Hay gente que cree que la quietud es la antesala del fracaso, que si descansa pierde terreno, que si se detiene todo se desordena. Pero el reino de Dios tiene una lógica distinta. A veces parar es obedecer, a veces dormir es un acto de fe, a veces apagar la mente delante del Señor es más espiritual que seguir maquinando soluciones que no van a nacer de tu ansiedad. El salmista dice que es vano levantarse temprano y acostarse tarde comiendo pan de fatiga, porque Dios da sueño a sus amados o incluso da mientras duermen. Es decir, la provisión no siempre llega por hipercontrol, también llega por confianza. Eso no significa irresponsabilidad, no significa dejar de trabajar, dejar de pensar, dejar de planificar, significa dejar de creer que la ansiedad produce milagros. Porque la ansiedad puede producir cansancio, gastritis, pensamientos catastróficos y discusiones innecesarias, pero no produce paz, no produce sabiduría y no produce el favor de Dios. La paz no es el fruto del control, es el fruto de la entrega. Y déjame decirte algo que quizás incomode un poco, pero que puede sanar mucho. A veces no dormimos porque queremos respuestas inmediatas para cosas que Dios está trabajando en procesos. Queremos la tranquilidad de un domingo para una historia que todavía es Jueves Santo. Queremos resurrección sin atravesar sábado de silencio. Queremos frutos maduros en una rama que recién empezó a florecer. Y ahí nos desesperamos porque nuestro calendario no coincide con el de Dios. Pero si algo enseña la Escritura es que el Señor jamás llega tarde. Simplemente no se somete al reloj del pánico. Hay una parte de la vida espiritual que solo crece en la espera. La confianza instantánea casi siempre es emoción. La confianza probada, en cambio, es carácter. Y algunas noches están diseñadas no para informarte, sino para formarte. No para darte todos los porqués, sino para producir en ti una dependencia nueva. No para contestarte cada pregunta, sino para demostrarte que su presencia puede sostenerte incluso antes de que llegue la explicación. Mira, todos queremos un Dios que responda rápido, yo también. Todos queremos el milagro que entra por la puerta principal con fanfarria, música de película y final glorioso. Pero el Señor muchas veces se mueve como en 1 Reyes 19, después del viento, después del terremoto, después del fuego, llegó en un suave susurro. Y eso significa que hay temporadas donde Dios no viene a competir con tu ruido, viene a esperarte del otro lado del silencio. Tú dices, pero yo quisiera una palabra poderosa, y Dios responde, te la daré, pero primero voy a enseñarte a bajar el volumen de tus temores. Tú dices, Señor, háblame fuerte. Y Él responde, hijo, no siempre hablo más fuerte, a veces hablo más cerca. Eso es glorioso. Porque el susurro no es falta de poder, el susurro es intimidad. Nadie susurra desde lejos. El susurro es para el que está cerca. De manera que esa noche en la que no escuchás truenos, quizás está siendo el escenario donde Dios decide acercar su boca a tu oído. Y aquí me voy a meter a donde quizá nadie quería que me metiera. Hay insomnios que nacen de heridas viejas que solo salen a la superficie cuando el cuerpo se queda quieto. Durante el día funcionas.
Hablas, produces, sirves, bromeas, subes fotos, respondes mensajes, haces compras, cumples. Pero de noche, cuando no queda público y el alma deja de actuar, aparecen la pérdida que no lloraste bien, la traición que perdonaste de labios pero no procesaste, el duelo que enterraste debajo de la agenda, la culpa que sigue respirando en un rincón. Y Dios, que nos impresiona con nuestras fachadas, usa la noche para decir: ahora sí me dejas entrar ahí. Porque el Señor no quiere solo darte sueño, quiere darte sanidad. Y a veces la sanidad empieza por dejar de huir de lo que duele, empieza por ponerle nombre delante de Dios. Señor, no es solo que no puedo dormir, es que todavía me duele que me hayan dejado. Todavía me duele ese diagnóstico, todavía me asusta no llegar, todavía me avergüenza ese error, todavía me pesa esa decisión. Cuando lo nombras delante de Dios, deja de ser una sombra omnipotente y empieza a convertirse en una herida bajo tratamiento. Hay personas que oran por descanso, pero no quieren entregar la herida que les roba el descanso. Quieren el síntoma resuelto, no el corazón intervenido. Y el Padre, que es demasiado bueno para conformarse con calmantes espirituales, a veces te lleva a la raíz. Porque sabe que si no sana la raíz, volverán las mismas noches con otro nombre. Por eso hoy no vengo a prometerte una fórmula mágica, vengo a señalarte una verdad viva. Cuando el insomnio te roba la noche, Dios puede regalarte quietud. A veces esa quietud terminará en sueño. A veces no, al menos no de inmediato. Pero aun si el sueño tarda, la quietud ya es un milagro. Porque hay gente que duerme y no descansa, y hay gente que en medio de una noche difícil experimenta una paz que no puede explicarse. Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y eso quiere decir justamente que no siempre es lógica. Llega cuando humanamente no tocaba que llegara. Déjame ir otra vez a David. En el comentario sobre el Salmo 4 se resalta algo precioso. David pudo dormir no porque las circunstancias fueran amables ni porque sus enemigos hubieran desaparecido, sino porque su seguridad venía del Señor y no del entorno. Eso es enorme. Significa que la paz no era el resultado del silencio alrededor, sino de la confianza adentro. Entonces te pregunto, ¿qué estás esperando para descansar? ¿La desaparición de todos tus problemas? ¿La aprobación total de los demás? ¿La certeza de que nada malo pasará? Si esa es la condición, no vas a descansar nunca. Porque la vida en este mundo caído siempre tendrá frentes abiertos. Siempre habrá algo que no cerró, algo que falta, algo que preocupa, algo que no depende de ti. Pero el alma aprende a reposar cuando descubre que su paz no está en que no haya guerra, sino en que Dios sigue siendo refugio. Ahora, quiero hablarle a la persona que me dice: pero yo he intentado orar y la cabeza no se calla. Te entiendo. Hay noches donde uno ora 3 minutos y al cuarto ya está negociando con pensamientos absurdos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si nunca cambia? ¿Y si mañana sale peor? Y cuando te quieres dar cuenta, llevas media hora predicándole a tu miedo. Entonces necesitas algo práctico y santo. Toma un versículo corto y mastícalo. En paz me acostaré. Otra vez. En paz me acostaré. De nuevo. Porque solo tú, otra vez, porque solo tú no subestimes el poder de la repetición reverente. No hablo de magia verbal. Hablo de reemplazar el monólogo tóxico con verdad revelada. Otra práctica santa es la gratitud intencional. No la gratitud de compromiso, no la del cristiano que quiere sonar bien. Hablo de decirle a Dios cosas concretas. Gracias por haberme sostenido hasta aquí. Gracias porque esta preocupación todavía no define mi identidad. Gracias porque aunque hoy no veo todo, sí veo tu mano en otras temporadas. Gracias porque no me soltaste la vez pasada. Gracias porque tú no cambiaste mientras yo me agitaba. La gratitud no niega la tormenta, la ubica. Le recuerda al alma que el problema es real, pero no absoluto. Y también hay noches donde la mejor oración no es pedir explicación, sino pedir presencia. Señor, no me expliques todo, acompáñame. Porque seamos honestos, muchas veces pensamos que si entendiéramos el por qué descansaríamos, y no siempre es así. Hay gente que tiene explicación y sigue rota. Lo que sana no es solo la información, lo que sana es la comunión. Job recibió más presencia que respuestas. Los discípulos en la tormenta recibieron más Cristo que detalles. Elías recibió más cuidado que análisis. Y eso bastó para seguir. Yo sé que algunos quisieran una palabra más ruidosa, más triunfalista, más de
esta misma noche se rompe todo y mañana te levantas liviano como pluma. Y claro que Dios puede hacer eso. Yo creo en milagros. Creo que el Señor puede tocar un sistema nervioso alterado, traer descanso real, cortar angustias antiguas y regalar un dormir profundo. Lo creo de verdad. Pero también creo en el Dios que acompaña procesos, en el Dios que no solo apaga incendios, sino que enseña a la casa a vivir sin humo, en el Dios que no solo quita una noche difícil, sino que rehace el interior para que aprendas a habitar distinto la vida entera. Y quiero decirte algo precioso sobre la quietud. La quietud no es vacío. La quietud no es un hueco donde no pasa nada. La quietud de Dios es un espacio lleno de Él. Es el lugar donde el alma deja de correr detrás de 20 escenarios y empieza a posar sus pies sobre una sola verdad. Mi Padre sabe. Jesús dijo que el Padre conoce de qué cosas tenemos necesidad. Y cuando el corazón toma en serio eso, algo se afloja adentro. No porque ya tenga todo resuelto, sino porque ya no se siente abandonado a su suerte. Hay una mentira muy cruel que suele visitarnos de noche. Está solo, pero la Biblia insiste en lo contrario. En el Salmo 4, Dios hace habitar en seguridad. En el Salmo 3, Dios sostiene mientras dormimos. En 1 Reyes 19, Dios toca, alimenta y vuelve a tocar. En Marcos 4, Cristo está en la barca aunque esté dormido. En Hechos 16, Dios oye cánticos desde una cárcel a medianoche. ¿Te das cuenta? Toda la Escritura grita una sola cosa: la noche no espanta a Dios. De hecho, muchas de las cosas más sagradas ocurrieron en contextos de oscuridad o vigilia. Jacob luchó hasta el amanecer. Samuel oyó el llamado de Dios mientras reposaba en el templo. La Pascua de Liberación comenzó de noche y la resurrección empezó a abrirse paso cuando todavía estaba oscuro. No estoy diciendo que toda noche difícil es automáticamente gloriosa. Estoy diciendo que la noche no descalifica el obrar de Dios. La oscuridad no intimida al Señor. Él ve igual donde tú ya no ves nada. Alguien necesita oír esto. No eres un fracaso espiritual porque te cuesta descansar. No eres menos amado porque tu alma se agita. No eres una decepción para Dios porque te encuentras llorando a las 3 de la mañana. Él no se escandaliza con tus madrugadas. Él ya sabía cómo eras cuando te llamó. Ya sabía cuántas veces ibas a necesitar volver a entregar lo mismo. Ya sabía que algunas lecciones no se iban a aprender en un solo culto. Y aún así te escogió, te sostuvo y decidió caminar contigo. Ahora, eso sí, no conviertas la noche en un altar al miedo. Conviértela en un altar a Dios. Si no puedes dormir, no dejes que ese tiempo quede enteramente secuestrado por pensamientos oscuros. Abre los salmos. Respira profundo, repite una promesa. Habla con el Señor de forma honesta. Si hace falta, llora. Si hace falta, quédate quieto sin decir mucho. Pero recuerda, la noche le pertenece a Dios también. Y cuando llegue el amanecer, aunque hayas dormido poco, no concluyas automáticamente que Dios no estuvo. A veces medimos la presencia de Dios solo por el resultado visible. Si dormí bien, Dios me ayudó. Si no dormí, no siempre funciona así. A veces la victoria de esa noche no fue dormir 8 horas. A veces fue no ceder a la desesperación. A veces fue no volver al viejo hábito destructivo. A veces fue terminar la noche un poco más rendido, un poco más sincero, un poco menos autosuficiente. Y eso también cuenta. Eso también es obra del Espíritu. Hay un detalle en Pablo y Silas que no quiero dejar pasar. Los otros presos los oían. Eso significa que la forma en que tú atraviesas la noche no solo te afecta a ti. Tus hijos oyen, tu casa oye, tu esposa oye, tu esposo oye, tu alma futura oye. La gente no siempre necesita ver tu milagro primero. Muchas veces necesita ver tu manera de esperar, porque hay testimonios que nacen cuando todo ya se resolvió, pero hay otros que nacen cuando, aún sin resolverse todo, decides adorar igual. Tal vez nunca pensaste que tu manera de atravesar el insomnio podía predicar, pero predica. Predica cuando eliges no intoxicarte de pánico. Predica cuando en vez de maldecir la noche le dices al Señor, hazte presente aquí. Predica cuando no niegas tu fragilidad, pero tampoco le entregas el timón al temor. Predica cuando la madrugada te encuentra más cerca de un salmo que de una sentencia de derrota. Quiero entrar ahora en algo delicado y glorioso, el descanso como acto de confianza. A algunos les cuesta más descansar que trabajar, y eso tiene una explicación espiritual. El trabajo te da la ilusión de control, el descanso te obliga a confiar. Mientras trabajas, sientes que haces algo,
Mientras descansas, aceptas que otro sigue obrando sin ti. Por eso a muchos les cuesta tanto soltar, pero llega un punto donde descansar deja de ser comodidad y se vuelve obediencia. Le estás diciendo a Dios, tú eres Dios y yo no. Eso fue exactamente lo que Jesús mostró en la barca. Su dormir no era indiferencia, era reposo en el Padre. El comentario lo llama el descanso de la fe. ¡Qué expresión preciosa! No solo existe la vigilancia de la fe, también existe el descanso de la fe. Hay una fe que pelea de rodillas y hay una fe que sabe acostarse en manos del Padre. Y ya que estamos hablando del descanso de la fe, déjame decirte algo muy sencillo. No te avergüences de necesitar quietud. Vivimos en una cultura que idolatra la velocidad, la productividad y el ruido. Si no estás haciendo algo, parece que no vales. Si no estás respondiendo, subiendo, vendiendo, construyendo, resolviendo, las sensaciones que te estás quedando atrás. Pero en el reino de Dios, la identidad no se gana por rendimiento, se recibe por gracia. Eres amado antes de producir. Eres hijo antes de rendir, eres sostenido antes de demostrar. Tal vez por eso tanta gente llega a la cama sin saber descansar, porque intentó ser digna todo el día, intentó probar algo, intentó sostener una imagen, intentó no decepcionar, intentó ganar el derecho a sentirse en paz. Y el Evangelio llega y dice, no, la paz no es salario, la paz es regalo. Cristo no murió para que siguieras viviendo como esclavo del desempeño. Murió para introducirte al descanso de los hijos. Si hoy me preguntarás qué creo que Dios quiere regalarte en medio de tus noches rotas, te diría esto: primero, su presencia; segundo, su perspectiva; tercero, su paz. Su presencia, para que no atravieses la oscuridad solo; su perspectiva, para que la noche no te convenza de mentiras; y su paz, para que aunque la respuesta total aún no llegue, tu corazón no se desintegre en el proceso. Porque una cosa es tener problemas y otra muy distinta es dejar que los problemas te definan. Una cosa es no poder dormir una noche y otra es construir una identidad de derrota a partir de esa noche. El enemigo quiere aprovechar la madrugada para reescribir quién eres. Ves, sigues igual, nunca cambias, nadie te sostiene, todo va de mal en peor. Y ahí es donde tienes que interrumpirlo con verdad. No. Soy amado, soy sostenido, no entiendo todo, pero no estoy solo. Esta noche no define mi destino, Dios sigue siendo Dios aunque mi mente haga ruido. Y si hoy tú viniste con el corazón hecho migas, con la cabeza cansada, con el alma apretada, quiero que recibas esto como una declaración profética, pero bien anclada en la Escritura: tu noche no será eterna. No toda noche termina rápido, pero ninguna noche gobierna para siempre al que se esconde en Dios. David no dijo, siempre me sentiré así. Elías no se quedó debajo del arbusto para siempre. La tormenta no hundió la barca. La cárcel no fue el capítulo final de Pablo y Silas. La noche es real, sí, pero no es soberana. Y quiero que oigas esto con toda claridad. El Señor no solo te acompaña en la noche, también trabaja en la noche. Mientras tú crees que no pasa nada, Él está reordenando cosas en secreto. Hay cadenas que se aflojan mientras tú aún no ves la puerta abierta. Hay heridas que empiezan a cerrarse mientras todavía duelen. Hay pensamientos que pierden fuerza mientras todavía regresan. Hay procesos invisibles que no saben hacer ruido, pero sí saben dar fruto. No te olvides de esto jamás. Dios no desperdicia las noches entregadas. Si le entregas tu angustia, Él hará algo con ella. Si le entregas tu insomnio, Él lo convertirá en escuela, altar, susurro, descanso, proceso de sanidad. Pero no lo dejes en manos del miedo. No conviertas la cama en tribunal. Haz de la cama santuario. Haz de la almohada un lugar donde también se puede llorar delante de Dios sin vergüenza. Tal vez algunos esperan una gran frase y aquí va: dormir no siempre es señal de paz, pero descansar en Dios siempre sí. Porque puede que esta noche el sueño tarde, pero la confianza ya puede empezar. Puede que aún tengas el cuerpo acelerado, pero el espíritu puede ser pastoreado. Puede que todavía sientas el nudo en el pecho, pero ya puedes decir: Señor, no voy a pelear solo. Si no duermo, me quedo contigo. Si lloro, lloro contigo. Si espero, espero contigo. Y si el Señor te concede sueño, recíbelo como regalo, no como derecho, no como premio a tu desempeño espiritual.
como regalo. Y si esta noche no llega como quisieras, no des por fracasado el encuentro. A veces Dios regala sueño, a veces regala quietud antes que sueño, a veces regala compañía antes que solución, a veces regala un versículo que te abriga hasta que vuelva a amanecer, y todo eso sigue siendo gracia. Quisiera ahora hablarle a los que están orando por alguien que no duerme, una madre que oye a su hijo caminar de un lado al otro, un esposo que siente a su esposa dar vueltas toda la noche, un abuelo que ya no sabe cómo ayudar a su nieta. Escúchame bien, tu oración también importa. No subestimes la intercesión amorosa. Así como Pablo y Silas cantaron en la noche, tú puedes cubrir a alguien con oración aunque no tengas control del proceso. Pídele al Señor presencia, paz, sabiduría, ayuda adecuada, ternura, sosiego del alma. A veces la persona que no duerme no necesita consejos inmediatos, necesita saber que no la miran como problema, sino como alguien amado. Y si eres tú quien está luchando, no te condenes por necesitar ayuda. Elías necesitó comida. Los discípulos necesitaron que Jesús hablara. Pablo y Silas recibieron liberación. La Biblia no glorifica el sufrimiento por sí mismo. Glorifica al Dios que entra en el sufrimiento y se revela poderoso, tierno y suficiente en medio de él. Yo quiero imaginar, y esto sí te lo marco como aplicación pastoral, no como cita literal del texto, que David muchas veces debió haberse acostado con cosas sin resolver, porque no existe vida real donde todo se cierre antes de dormir, siempre queda algo pendiente. Pero la diferencia del hombre de Dios no es que logra resolverlo todo antes de acostarse, es que aprende a depositarlo. Esa es la gran palabra, depositar. Señor, aquí está, no lo puedo seguir cargando toda la noche, lo deposito, te entrego a mi hijo, te entrego la cuenta, te entrego la conversación pendiente, te entrego el temor a la noticia de mañana, te entrego lo que me hicieron, te entrego lo que me hice, te entrego esta mente que hoy no se quiere apagar. Cuando haces eso, no todo cambia fuera de inmediato, pero algo cambia en el gobierno interno, porque una carga en tus manos pesa distinto que una carga en las manos de Dios. En tus manos te aplasta, en las manos de Dios entra en un contexto de soberanía. Y aquí está la belleza final del Evangelio. El mismo Cristo que estuvo en la barca dormido también atravesó su propia noche en Getsemaní. Conoce la angustia, conoce la vigilia, conoce la oración con sudor y con presión. No tienes un Salvador que te mira desde la distancia como quien no entiende. Tienes un sumo sacerdote que puede compadecerse. Por eso puedes hablarle con confianza. No se fastidia con tus madrugadas. No se sorprende con tus lágrimas. No te rechaza por tus pensamientos dispersos. Él sabe lo que es cargar oscuridad sin dejar de confiar en el Padre. Y si Cristo conoce la noche, entonces la noche deja de ser territorio extraño para el cielo. Se vuelve un lugar donde el Hijo ya estuvo. Se vuelve un lugar donde su compañía tiene memoria. Se vuelve un espacio donde puedes decir, Señor Jesús, tú también atravesaste horas densas, quédate aquí conmigo. Y Él se queda. Así que hoy yo vengo a decirte, con todo el peso de la palabra y con toda la ternura que puedo, cuando el insomnio te roba la noche, Dios puede regalarte quietud, no una quietud frágil, no una sugestión, no un consuelo barato, una quietud santa, profunda, paciente, que tal vez no grita, pero permanece, una quietud que no siempre se siente espectacular, pero sí sostiene, una quietud que te permite acostarte sin tener todas las respuestas porque ya no necesitas poseerlas para seguir siendo hijo. No sé qué hora es en tu alma mientras oyes esto. Tal vez todavía es medianoche. Tal vez ya viene un amanecer tímido. Tal vez llevas semanas peleando. Tal vez esta misma noche sentías que no ibas a aguantar otra más. Pero quiero dejar plantada esta verdad en tu corazón. No tienes que producir tu propia paz. Puedes recibirla. No tienes que sostener tu propia vida. Puedes ser sostenido. No tienes que atravesar solo la oscuridad. Puedes ser acompañado. Y ahora déjame terminar como corresponde, no con teoría, sino con una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, te presento a cada persona que está escuchando esta palabra y que conoce lo que es mirar el techo en la madrugada, pelear con sus pensamientos, sentir el cuerpo cansado y el alma inquieta. Señor, entra en sus noches, entra en sus habitaciones, entra en esos espacios donde nadie más ve la batalla,
Regala paz al que necesita paz, descanso al que necesita descanso, consuelo al que viene de llorar, valentía al que tiene miedo, sabiduría al que necesita ayuda y una conciencia de tu presencia al que se siente solo. Te pido, Señor, que donde haya ansiedad tú pongas confianza, donde haya culpa tú pongas gracia, donde haya cansancio profundo tú pongas tu mano restauradora, donde haya una herida vieja asomándose cada noche tú pongas proceso de sanidad. Y si alguno necesita dormir, dale sueño como regalo tuyo. Y si alguno esta noche todavía tiene que esperar, dale quietud sobrenatural mientras espera. Declaro sobre cada corazón lo que dice tu palabra: en paz se acostará, porque tú solo lo haces habitar confiado. Declaro que no está abandonado, que no está olvidado, que no está peleando solo. Declaro que la noche no será eterna, que el miedo no tendrá la última palabra, que tu presencia será más fuerte que el ruido interior. Y aunque la tormenta exista, Cristo sigue en la barca. Y aunque haya medianoche, todavía se puede cantar. Y aunque haya desierto, todavía hay pan del cielo y agua para el camino. Señor Jesús, enséñanos el descanso de la fe. Enséñanos a depositar en ti lo que no podemos cargar solos. Enséñanos a recibir tu paz y a vivir como hijos sostenidos. En tu nombre poderoso oramos. Amén. Hay momentos en la vida en que uno no está en tinieblas completas, pero tampoco ve con claridad. Y casi te diría que eso a veces es peor, porque la noche cerrada por lo menos te avisa que es noche. Pero la niebla te engaña, la niebla te hace creer que ves, la niebla te deja distinguir formas, sombras, siluetas, pero no te deja entender distancias. Y así vive mucha gente hoy. No están totalmente perdidos, pero tampoco saben para dónde van. No están del todo derrotados, pero dejaron de avanzar. No están muertos en fe, pero ya no oran como antes. Ya no esperan como antes. Ya no sueñan como antes. Están manejando el alma con las luces bajas, despacito, tensos, con el corazón apretado, diciendo: Señor, no sé qué viene adelante, no sé qué se mueve allá, no sé si lo que veo es camino o precipicio, pero necesito que me des luz donde antes solo veía niebla. Y yo sé lo que es eso. Sé lo que es despertarte con una presión en el pecho sin poder ponerle nombre. Sé lo que es decir: no estoy bien, pero tampoco saber explicar por qué no estás bien. Sé lo que es tener que sonreírle a la familia, salir a trabajar, servir, responder mensajes, pagar cuentas, seguir funcionando, mientras por dentro uno siente que está caminando en una carretera espiritual donde no vea más de 2 metros. Y lo tremendo de la niebla es que no siempre viene con tragedias ruidosas. A veces la niebla llega después de un cansancio prolongado. A veces llega después de una traición, a veces llega después de un diagnóstico, a veces llega después de una puerta cerrada, a veces llega cuando se murió un sueño y todavía no te animás a enterrarlo, a veces llega cuando te acostumbraste tanto a resistir que ya no sabes si estás siendo fuerte